Tranquilízate, yo sé que es difícil estar en el segundo lugar. Presidenta. Doctora, preguntarle precisamente. Soy presidenta, soy abuela, soy madre y también ama de casa a mucha honra. Como ha sido la instrucción de la señora presidenta, el objetivo prioritario es atender la extorsión. Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado El Botox en Michoacán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Puebla, de Michoacán, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Estamos en permanente comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña para esta detención. Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo. Se informará más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, pues ya escuchamos a Omar Harfuch con esta importante detención que hubo para el estado de Michoacán, y la realidad es que me parece que esto fue algo que por muchas áreas y desde muchas perspectivas se celebra. Es parte del Plan Michoacán que está dando resultados, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de esto justamente en la mesa de la post mañanera. Quiero saludar a nuestras compañeras que van a compartir el día de hoy este diálogo, porque hay mucho que hablar, hay mucho que tocar, y quiero darle la bienvenida a Estrellita Fuentes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Pues muy contenta de estar aquí, lo que en algún tiempo fue mi casa, el sistema de Michoacán. Estuvimos algún tiempo aquí. Sigue siendo tu casa. Bueno, muchas gracias. Pues es la casa del pueblo, del sistema michoacano de radio y televisión. La verdad es que pues muy contenta de volver a saludar a los compañeros y de estar aquí con ustedes, con Destacadas Mujeres, y con nuestra audiencia, por supuesto. Pues muchas gracias, y también saludar y darle la bienvenida nuevamente a Betsaida. Bueno, ¿te puedo decir Betsy? Claro, Betsy Medina, que nos acompaña nuevamente en la post. Muchísimas gracias, Andy. Un gusto compartir mesa con Estrellita. Ya había escuchado yo de ella, y hoy que me dijeron que nos tocaba compartir, pues qué gusto, ¿verdad?, de estar aquí con mujeres muy poderosas dentro del sistema Michoacán. Muchas gracias. Recordemos que los días jueves va a ser una mesa de mujeres, y que bueno, estamos dando seguimos dando inicio a este nuevo horario a las 5 de la tarde, como que nos sentimos un poquito más relajadas, como que ya el trabajo finalizó de cierta manera, algunos todavía regresamos a hacer algunas actividades, pero bueno, la realidad es que el día de hoy vamos a iniciar justo con este tema que nos parece bastante importante para el estado de Michoacán, y la detención de este señor del Botox, que es como se le conoce. De cierta manera nos da a entender que este plan Michoacán, que inició a partir de lo que ya conocemos con la muerte del exedil de Uruapan, Carlos Manzo, que fue una situación pues política a nivel nacional que generó pues bastante descontrol de cierta manera entre los municipios, entre los estados. Era urgente que se hiciera algo al respecto, y en este momento, bueno, pues seguimos viendo estos resultados de parte de la detención. A mí me parece muy importante también porque justo se vincula a esta persona como uno de los posibles culpables respecto a la muerte también del líder limonero Bernardo Bravo, que honestamente fue como llegar a este punto que ya no era sostenible, y que justo de ahí partimos para hablar de este tema. Entonces, yo quisiera iniciar contigo, Betsy, que nos pudieras platicar un poquito crees tú que es la perspectiva de Michoacán respecto a esta detención, que de hecho, pues en la mañana hubo como que bastante movimiento, inclusive ya hubo hasta un traslado a la Ciudad de México por parte del Ejército y la propia Fiscalía del Estado. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Pues creo que eso, el empezar a confiar en nuestras autoridades, y más porque la gente se estaba preguntando qué onda con el plan Michoacán y todo lo que estaba sucediendo a raíz de que, bueno, la muerte del exedil, bueno, el finado edil de Uruapan, ¿no?, Carlos Manzo. Entonces decían, bueno, sí, a él ya le están haciendo justicia, pero ¿cuándo va a llegar la justicia para Bernardo Bravo? El día de hoy, en la mañanera, ya nos informó Omar García Harfuch de la detención del Botox, un líder criminal que azotaba la zona de Tierra Caliente y extorsionador de los limoneros. Creo que por fin
hoy la ciudadanía pueda tener esa confianza de que se están haciendo las cosas bien y que se están logrando las capturas de estos líderes criminales que tanto daño le habían hecho a esa zona. Digo, faltan algunos otros, pero con la cabeza del Botox, que ya había salido incluso a retar a la presidenta, Claudia Sheinbaum, con todo esto, y la gente se preguntaba, bueno, sale, ¿y cómo es posible que no lo puedan detectar, que no lo puedan ya detener? Y esta captura que el día de hoy sale a nivel nacional, internacional, yo creo que da mucho certidumbre a las políticas que se están implementando en estrategias de seguridad, tanto de fiscalía a nivel federal como la regional, que hay una muy buena coordinación y se está viendo esto reflejado. Y ¿sabes qué? Yo creo que no solamente, bueno, digamos que de manera general, evidentemente para los michoacanos pues es algo que se puede celebrar, ¿no? Sí. Pero como tú bien lo mencionas, a nivel regional hay que recordar que el sector limonero presentaba una grave crisis, que obviamente no significa que esto haya iniciado, en el pasado 2025, sino que es algo que ya se ha estado dilatando desde hace muchos años y que ya es una exigencia de parte de todos ellos, porque pues las extorsiones no terminan. O sea, esto es algo que de una u otra forma pues ha ido escalonando y finalizó con la muerte de Bernardo, que me parece, si bien es de manera simbólica lo que representa toda esta lucha, pues también no hay que olvidar, ¿no?, a todos aquellos que se han quedado en el camino debido a esta inseguridad. Entonces, Estrellita, sí te puedo decir Estrellita, ¿verdad? Sí, es así que me llamo. como que Así me llamo. quiero mejor preguntarlo directamente. ¿Te parece que esto también representa el avance del Plan Michoacán? Vaya, ¿esto es lo que los michoacanos estábamos esperando? Sí, definitivamente. Bueno, pues yo considero que, así como bien lo han estado relatando ustedes, Michoacán venía de un histórico muy desafortunado, donde, sobre todo en la región de Tierra Caliente, que es una zona de alta producción de limón precisamente, pues los pobladores, los productores estaban sufriendo precisamente de las extorsiones por parte de los grupos delincuenciales, donde pues no solamente les cobraban por el tema del limón, les cobraban por la tortilla, por el pollo, por un sinnúmero de artículos de primera mano, de primera necesidad. Y bueno, pues veníamos del tema muy desafortunado del asesinato de Bernardo Bravo, y posteriormente el tema de Carlos Manzo, que obviamente tiene una dinámica y una coyuntura muy diferente, un contexto diferente, fue como la gota que derramó el vaso, ¿no?, para la sociedad. Parte de ello pues fueron todas estas expresiones públicas que hubo de que la gente saliera a las calles a protestar, a exigir una respuesta en materia de seguridad. Y a mí me parece pues una respuesta muy puntual, muy acertada por parte del gobierno federal, de llegar con el Plan Michoacán y decir, a ver, a mí me parece muy relevante que se dejen a las otras entidades federativas de lado y que se ponga el ojo en Michoacán con acciones puntuales, no solamente en materia de seguridad, sino inversiones en materia de infraestructura, en desarrollo económico, los temas culturales y todo esto. Y el caso pues fue muy sorpresivo que ahora en Puebla, donde se encontraba la presidenta Claudia Sheinbaum, esté haciendo estos recorridos, que me parece padrísimo también que esté haciendo sus conferencias mañaneras en otros estados de la República, dando la oportunidad a las vocerías de las problemáticas regionales, pues se hable otra vez de Michoacán, ¿no? Estando en Puebla, habla de Michoacán, como que Michoacán siempre está presente, con la captura precisamente de este personaje del Botox, donde dice Omar García Harfuch, hace unos minutos lo acabamos de capturar. De hecho, anoche, en la noche se dio a conocer la captura de una mujer que era su contable, su financiera. Muy cercanos, ¿no? Alguien muy cercano a su círculo, y pues yo la revisé en la noche, me llamó la atención, y en la mañana, luego ya, o sea, lo acabamos de capturar. Hubo un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina, las autoridades estatales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y bueno, pues con esto definitivamente creo que Michoacán ya está viendo respuesta, está viendo una respuesta muy categórica por parte del gobierno federal de dar resultados, de poner contra las cuerdas a los grupos organizados, a los de la delincuencia organizada, y decirles, a ver, tenemos la atención puesta en Michoacán. Entonces, quieras que no, eso les va
a frenar un poquito, ¿no? De que ya no pueden actuar con tanta impunidad, con tanto descaro, de sacar videos a la luz pública y retar a la autoridad federal. Yo creo que fue un desatino por parte del Botox, definitivamente. Yo creo que fue poner ya ahí su sentencia de decir ya me la merezco. Y bueno, pues finalmente esto es un gran logro, un gran acierto para el gobierno federal, sin duda. Totalmente de acuerdo. Al final representa de cierta manera también la punta del iceberg, ¿no? Creo que en Michoacán sabemos que la inseguridad ha sido un fenómeno que ya ha venido recorriendo bastante tiempo y que esto también ha permitido el desplazamiento de las familias. He visto en muchas ocasiones personas que vienen huyendo de sus lugares de origen a ubicarse en la capital porque ya no pueden estar en estos lugares y son insostenibles también las cuotas, ¿no? que tienen que cubrir. Ahora bien, esto de cierta forma lo podemos vincular no solo a lo micro, sino también a lo macro, porque recordemos que el propio Donald Trump, que sabemos que ha marcado la agenda internacional desde su llegada al gobierno de los Estados Unidos, pues también mencionaba hace apenas unas semanas, donde decía que pues había que atacar a México, ¿no? Y hablo de esto porque al final es parte del contexto que ha sucedido desde la llegada a Venezuela. Entonces, Betsy, ¿te parece que de cierta forma hay un vínculo, digo, no solo hacia los michoacanos, que en primera instancia creo yo son a quienes nos deberían de rendir cuentas como autoridades, pero también esto puede sumar a que están dando a entender a los Estados Unidos que se está cumpliendo con esta parte de que, bueno, hay un control, ya se detuvo a uno de los más importantes en el sentido de lo que generaba en cuanto a inseguridad y de lo que se le relaciona a esta persona, porque tiene bastantes órdenes de aprehensión, con lo que mencionaba Donald Trump que había que poner el ojo en México. Sí, yo creo que esto abona bastante porque le da certidumbre, le da estabilidad. Recordemos que no nada más es el tema del limón. Donald Trump también había parado las exportaciones de aguacate para allá y ahora ya se viene febrero, se viene el Super Bowl y vamos a tener ese tema latente, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Pero sí, yo creo que genera mucha certidumbre, más en Michoacán y en el país. ¿Por qué? Porque es una región que, como bien lo comenta Estrellita, está azotada por el crimen organizado. Bueno, estaba azotada, ahorita ya estamos viendo los resultados de este plan Michoacán, que anteriormente sí ya nos habían mostrado plataformas con anteriores gobiernos, pero no se habían dado detenciones de este tipo. Creo yo que está funcionando la estrategia, y más ¿por qué? Porque yo creo que el interés de Estados Unidos y tanto de la presidenta es porque se desarrolle este estado Michoacán, que es un, ¿cómo te diré?, puerto, tiene su puerto de Lázaro Cárdenas, que es un puerto estratégico para Estados Unidos y para México. Ahora con el Tratado de Libre Comercio, yo creo que también es parte de lo que le genera certidumbre a ellos para poder entablar nuevamente las negociaciones. Digo, se terminan en junio, pero es parte de los buenos aciertos que puede tomar Donald Trump y sus líderes ahí económicos, y ponerle palomita, ¿no? Estamos cumpliendo Michoacán y ojalá lleguen ya empresas que quieran invertir aquí en el estado para poder detonar también la economía en Michoacán, que tanta falta nos hace a los michoacanos, ya que pues somos productores, pero también vivimos únicamente de la economía del magisterio y de lo volátil del sector fuera de las empresas. Entonces ojalá podamos adquirir esas riquezas también. No, y no dejemos de lado que al final también Michoacán vive de las exportaciones, porque contamos afortunadamente con una ubicación geográfica privilegiada que afortunada o desafortunadamente pues se puede sembrar, ¿no? distintos productos. Totalmente. Y justo el hecho de que no existe esta certidumbre, no solo hacia otros países que van a recibir nuestros productos, sino de los propios agricultores, de quienes trasladan, que son y que forman parte de la logística. Hay una serie de factores alrededor de lo que implica Michoacán respecto a otros lugares que tiene que contar con esta seguridad, ¿no? Porque la inseguridad no solamente se da desde la extorsión, hay que ver que hay una serie de lugares en donde inclusive hasta por el propio traslado en las carreteras pues pudiera presentar un grave peligro. Entonces,
Estrellita, justo a este tema, es decir, ok, ya existió la detención, eso es algo que se celebra en general, me parece que es pues una medalla que se le tiene que reconocer también al gobierno actual, porque bien lo comentaba Omar García Harfuch, que eso se hizo en colaboración con el fiscal Carlos Torres Piña, y creo que eso es un acierto, digo, a veces cuando no se cumplen con las cosas, pues también hay que señalarlo, ¿no? Pero cuando lo hacen bien, también aquí lo vamos a decir, entonces... ¿Qué sigue? Es decir, ok, ya sucedió, ahora ¿qué vendría para este grupo, principalmente de limoneros en la región? Pues no bajar la guardia, ¿no? Me parece, porque el tema de los cárteles, de los grupos delincuenciales, cuando tú cortas una cabeza, es como el monstruo de las 100 cabezas, ¿no? O sea, van a aparecer otros 3, ¿no? Sacas una cabecilla y te van a aparecer 3. Yo creo que el gobierno federal y la autoridad estatal pues no pueden sostener ahorita el impulso, ¿no? El estado de fuerza con el que han estado combatiendo a los grupos delincuenciales, de tal manera que pues, no hay que bajar la guardia. Como ustedes bien lo están señalando, pues Michoacán es un estado de los primeros lugares en temas de agroexportaciones, por el limón, por el tema del aguacate, por las berries. Entonces, pues finalmente hay muchísimos productores, pequeños productores que viven precisamente y que se sostienen, comunidades enteras que se sostienen gracias a los cultivos. Entonces, imagínate si no se logra atemperar el tema de la inseguridad, estás atentando contra la economía del Estado, ¿no? Y perderían muchos ingresos los pequeños productores. Y recordemos también que somos un estado de los principales de remesas. O sea, Michoacán vive por las remesas y vive por las agroexportaciones. Entonces, Michoacán definitivamente necesita sostener este rumbo, este impulso y pues ojalá que así, hay que recordar que tenemos 4 o 5 grupos delincuenciales operando en la entidad, pues ojalá que caigan más cabecillas definitivamente, y no solamente de este grupo, sino de todos los grupos, ojalá se pudieran lograr más capturas. Yo creo que diste en el blanco, al final esto ha sucedido porque hay una pelea, un conflicto por los territorios, algo que sucede también a nivel internacional, pero que bueno, lo vemos aquí en nuestro estado, y que ha sido el pan de cada día, ¿no? El saber de muertes, de balaceras, lo que sucedió en Cuitzeo también, que la verdad fue algo bastante grave por las circunstancias y la edad de las personas que ya no tienen vida. Entonces, diste en el blanco respecto a esto porque lastimosamente lo hemos visto en casi todo el estado. O sea, creo que ninguna región en este momento se ha salvado de la inseguridad, que bueno, esto nos viene a traer un poquito de confort, ¿no? Con esta captura. Pero ¿tú crees, Betsy, que va a haber una respuesta? Y digo respuesta porque en su momento recuerdo mucho cuando detuvieron al hijo de un capo bastante pesado en Sinaloa y todo lo que sucedió, ¿no? Toda la desestabilidad que vino después de. Entonces... De hecho, sí ahora hubo bloqueos carreteros después de la captura del Botox. Ajá. ¿Pero crees que eso va a aumentar, Betsy? ¿Se va a controlar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues si estamos hablando de un líder que en efecto cobraba piso en la región de Tierra Caliente, yo creo que estos bloqueos únicamente serán por parte del mismo grupo, pero no de la población. Entonces la población estará feliz de que le hayan capturado a la gente que los estaba azotando, ¿no? Pero de ahí en fuera, como bien lo comenta Estrellita, eso no nos garantiza que el día de mañana se creen nuevas células, porque pues obviamente al matar una cabeza, bien lo dice ella, va a querer resurgir en algunas otras. Esperemos que el control se pueda mantener y que esta estrategia sirva y que con la caída de él, pues caigan los demás y que empecemos ya con esta paz que en realidad se requiere en Michoacán, que ya no se genere esta situación, porque luego vemos que hay regiones donde incluso hasta la gente, la población los abraza y los defiende. Como en Tanuato, en Tanuato, lo del el Mencho Fest, que le llamaban, ¿no? Sí, y que la verdad, a ver, también han cambiado los tiempos. Yo recuerdo malamente de todo esto que a veces se vuelve un radiopasillo, ¿no? De parte de los habitantes de ciertos lugares, que también estas personas que son delincuentes, porque la realidad es que lo son, a veces también se involucraban con el crecimiento de una población. Sí. Y que ahí es donde justo creo que también la autoridad tiene que ver qué está pasando, en donde ellos no están teniendo presencia, que estas células delictivas sí lo hacen.
y sí aportan y que le invierten a la escuela y que ponen la luz que falta en ciertas calles. Entonces, creo que también eso es un llamado. Y los días de Reyes y los jaripeos y los conciertos. Claro, porque se mueve o sea, mucho dinero. No, o sea, me refiero a que ellos les llevan fiesta al pueblo, ¿sabes? Sí, claro. O sea, también. Entonces, pues eso te habla también de un vacío de las autoridades, está la autoridad local también, ¿no? Ajá. Definitivamente. Y bueno, me gustaría pasar justamente con la intervención de nuestra compañera Astrid del Ángel, que nos va a hablar un poquito acerca de la información que emitió el día de hoy el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. La Secretaría de Seguridad y Protección. Muchísimas gracias, Andrea. Un saludo también para Betsaida y Estrellita. Qué gusto tenerlas aquí. Y pues precisamente el tema de la seguridad fue el tema de la conferencia de prensa del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya esta mañana. Y les comparto que precisamente anunció la detención de César Alejandro El Botox, lo que calificó como un golpe contundente a la extorsión y un avance para lograr la justicia por el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, además de otras víctimas. Y es que tras el homicidio del representante de los productores citrícolas ocurrido el 19 de octubre de 2025, iniciaron los trabajos de investigación, los cuales arrojaron a las 2 primeras detenciones. Como parte de las líneas de investigación y entrevistas a estos detenidos, ayer se implementó un operativo en el municipio de Buenavista, lo que permitió la detención de 3 personas más en el poblado de Santa Ana, Amatlán, presuntos integrantes del grupo criminal Los Blancos de Troya, a quienes les aseguraron 2 armas largas, cargadores, cartuchos y 2 chalecos tácticos. El mandatario estatal dio a conocer que César Alejandro N. contaba con 7 órdenes de aprehensión en Michoacán por homicidio y extorsión y otras más a nivel federal. Por ello se le trasladó de manera directa a la Ciudad de México, aunque también tiene órdenes de presentación en Estados Unidos, cuyo Departamento de Justicia ofreció una recompensa nada más y nada menos que de $5 millones. Ramírez Bedoya destacó la estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional, en particular las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Defensa Nacional para ejecutar este operativo. Cabe destacar que además esta mañana se detuvo el conato de 2 intentos de bloqueo en la zona de Tierra Caliente por esta detención. Hasta aquí la información de la mañanera del Gober. Y bueno, justo lo que comentábamos con las compañeras de la mesa, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? ¿Te parece que vamos avanzando con el Plan Michoacán? Por supuesto que son importantes estas detenciones, más un objetivo de este calibre, hay que destacarlo, pero cabe señalar que van a continuar los operativos tanto del gobierno del estado en coordinación con la federación para poder mantener esta zona bajo control. Es uno, pero sabemos que son muchos los integrantes de estos grupos delictivos que están pues acosando, extorsionando a los productores del campo michoacano, así que es creo que una buena señal, pero esperamos tener muchas más de estas noticias a lo largo del 2026. Yo creo que esto es el inicio, bastante movido el 2026 y esperamos que haya más detenciones como tú bien lo comentas. Mientras tanto, pues hay que celebrarlo, pero no puede quitarse el dedo del renglón. Por supuesto, también reiterar la denuncia, la extorsión ya se persigue por oficio, pero bueno, se tiene que saber que existe, dónde existe, para que las autoridades puedan actuar y por supuesto evitar que este tipo de crímenes que cometen estos grupos, estos asesinatos tan lamentables en nuestra entidad, se sigan cometiendo. Muchas gracias, Astrid, y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Y pues bueno, para finalizar, ¿cuál es tu conclusión, Estrellita, respecto a este tema? Que bueno, el día inició con esto y pues vamos a mantener, me parece, la narrativa. Pues yo celebro, me da mucho gusto que se esté viendo pues resultados comprobados, categóricos, contundentes en materia de seguridad para Michoacán. Yo creo que esto nos va regresando un poco más la tranquilidad, precisamente porque para tener crecimiento económico, para que Michoacán despegue, necesitamos tener una base de seguridad ya garantizada
Yo veo a un secretario como Omar García Harfuch muy metido en los temas, recorriendo todo el territorio mexicano, que están generándose capturas. Se acaba de dar la extradición de estos 37 pues delincuentes a los Estados Unidos. Yo creo que de verdad hay un compromiso comprobado por parte del gobierno federal y de la autoridad estatal, por supuesto, en materia de seguridad, y eso nos regresa pues un poco el aliento a los michoacanos. Algunos en mayor o menor medida, sin duda, y yo insisto en que no hay que bajar la guardia. Yo creo que debe de haber una coordinación con el país vecino. Al final somos socios comerciales, lo seguimos siendo, y estamos seguras de que, como lo bien mencionó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues es una cuestión de interés por ambos países, incluso del propio Canadá. Entonces, hay mucho dinero de por medio. Totalmente. O sea, somos su creo que su segundo socio comercial. Totalmente. Hay mucho. Es una dependencia el tema mutua. El tema de las remesas, la mano de obra, todas las exportaciones, o sea, y los que les compramos, o sea, es muchísimo lo que está en juego como para darse un balazo en el pie, o sea, no. Definitivamente, definitivamente, y los mejores productos también estoy segura de que vienen de parte de nuestro estado. Y pues Betsy, en conclusión, ¿qué pudieras agregar respecto a este tema? Pues que definitivamente coincido con ustedes en este tema. Tanto nosotros tenemos la dependencia del país del norte como ellos de nosotros, tanto en mano de obra como en la cuestión alimentaria, porque no existiría su alimentación si nosotros no les exportamos, ¿no? Entonces, de igual manera, ellos nos bajan a nosotros productos que se requieren, tanto de carros, de algunas otras cosas. Entonces, creo que debemos de mantenernos en esta colaboración mutua. Como bien lo ha dicho la presidenta, es colaboración, más no sumisión. Entonces, que quede claro, ¿no? Totalmente. Y de hecho me parece que la presidenta hizo un muy buen trabajo desde el momento en que se posicionó respecto a la no subordinación ante Estados Unidos, que el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, como que siento que le hizo segunda, ¿no? Pero ya llegaremos a ese punto de hablar un poquito del Foro Económico en Davos, Suiza, el recuento de los daños. Pero pues vámonos rápidamente a una pausa y regresamos. Y en el caso de aumentar la producción, pues estamos también con los polos de bienestar, que ese es el objetivo. ¿Qué tienen los polos de bienestar? Incentivos. Las empresas que se instalan en los polos de bienestar pagan menos impuestos. ¿Por qué es así?
Pues porque queremos generar diversas empresas, le llaman clústeres, diversas empresas que se coloquen en un solo lugar y al mismo tiempo construir vivienda cercana, escuelas y todo lo que se requiere para que los trabajadores no tengan que viajar tanto, que trabajen en estos lugares. Entonces, viviendas para el bienestar está vinculado al desarrollo o al impulso de las empresas. Esos son los polos de bienestar. Aquí en Puebla hay uno, una vez que esté lleno, digamos, que vengan ya todas las inversiones, que el gobernador pues ha estado promoviendo mucho, una vez que esté ese, pues haríamos otro polo de bienestar, ese es el objetivo. Hay 15 polos de bienestar que coordina la Secretaría de Economía y son 8 polos de bienestar, son 8, almirante, 8 polos de bienestar en el sureste, 14 polos de bienestar que están en el sureste, no solamente en el tren interoceánico, sino también a lo largo del istmo de Tehuantepec, sino principalmente hacia Chiapas. Pues ya escuchamos a la presidenta de México y la verdad es que, como comentamos, esta semana fue una semana de resultados, es parte del desarrollo del propio Plan México incluso, y lo mencionamos porque el día de ayer también hubo una noticia que la verdad causó bastante aceptación por parte de la ciudadanía respecto de la entrega de las 48 primeras viviendas del bienestar, que como bien lo mencionaban, bueno, estas viviendas se van a ubicar en la zona de Villas Oriente, para quienes son aquí de la capital, van a ubicar perfectamente qué lugares es en donde se ubican estas viviendas. Ha generado varias posturas debido justamente a la propia ubicación, pero hablo de esto como contexto para poder llegar al punto de los polos del bienestar y que pueda tener un poquito más de sentido a lo que estoy platicando. ¿Por qué? Porque justo el día de ayer, en la entrega de estas viviendas, pues se decía, ¿no?, que era muy viable de parte del gobierno federal el cumplimiento de esta política pública que se tiene pues programado con la meta de aproximadamente 1.8 millones de viviendas durante todo el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues que había que tomar un poquito más de consideración de varios factores que existen alrededor de la construcción y la entrega de la vivienda y no únicamente dedicarse a la construcción como tal. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a que en algún momento, dependiendo de la ubicación y de justamente los desplazamientos de ciertas poblaciones, pues dejen el total abandono a las personas, principalmente a los grupos vulnerables, que de hecho es a quienes prioritariamente se les está dando acceso a estas viviendas, como son pues las mujeres jefas de familia, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, etcétera. Quienes somos de Morelia, y como bien lo mencionamos, sabemos que Villas del Oriente pues sí es una zona bastante alejada respecto a la ubicación del centro histórico, por ejemplo, o la propia zona sur aquí en Morelia, que normalmente conocemos que es la zona donde hay un mayor nivel de comercio, lo que significa que evidentemente la entrega de estas propiedades en zonas tan alejadas a donde hay un alto movimiento comercial, pues nuevamente nos lleva al problema de siempre, ¿no? El tema del traslado, de un transporte público que lamentablemente hasta la fecha pues sigue siendo de cierta manera deficiente para cubrir la demanda poblacional, pero bueno, ya el día de hoy habló la presidenta respecto a los polos del bienestar. ¿Y qué significan los polos del bienestar? Ella habla en conjunto con su gabinete respecto a que estos lugares también tienen que ver con el traslado de las zonas económicas hacia los lugares en donde se están construyendo estas viviendas. Y la realidad es que esto también se puede celebrar, bueno, no se puede, se tiene que celebrar, porque justo permite que las personas no tengan que generar traslados enormes de 1 o 2 horas inclusive para quienes no tienen un vehículo. Entonces, Estrellita, respecto a este tema, ¿cómo vislumbras que esta política pública dé resultados con lo mencionado anteriormente? Pues mira, yo veo, la verdad, a una presidenta que es científica, para mí es algo muy rescatable y destacable, que tiene como mucha sensibilidad para los temas ambientales. Hablar de este tipo de políticas de polos del desarrollo, por como ella lo está desarrollando y manejando, o sea, en su discurso,
pues es precisamente lo que es la planeación sustentable del desarrollo, ¿no? del crecimiento de las ciudades. Porque antes efectivamente todo se concentra en ciertos nodos, ¿no? La ciudad donde tienes las oficinas gubernamentales, los centros comerciales y se vuelve, pues hay tráfico y se vuelve todo muy caótico. Entonces, cuando realmente hay una planeación para el desarrollo de las ciudades, se empiezan a generar estos tipos de polos de tal manera que llevas la vivienda, pero también acercas los servicios, claro, y acercas el transporte y acercas el agua. Ahora, este tipo de planeación nos permite también cruzar como varias capas, ¿no? Lo que tiene que ver con la disponibilidad del agua, lo que tiene que ver con el hecho de que no sean zonas de alta peligrosidad, donde pasen ductos de gas, ni de gasolinas, ni mucho menos, que no sean zonas sísmicas, que no sean zonas federales. Entonces, ¿qué mejor que haya una planeación del territorio para garantizar la vivienda? Ahora, un dato que daba ayer el titular del Infonavit es que Michoacán pues tiene una demanda importante de vivienda, un déficit de vivienda, y con estas acciones que se tienen planeadas de 87,000 casas para esta administración federal aquí en el estado, pues se va a atender atender a una tercera parte de la demanda que se tiene precisamente en materia de vivienda. Entonces, a lo mejor habrá alguna gente que dice, ay, pues ¿por qué tan lejos? Yo te puedo asegurar que hay muchísimas personas que darían lo que fuera precisamente, claro, por tener una vivienda. Y de hecho estas casas a mí me encantaron, que son muy confortables, están muy bien diseñadas, no son palomeras ahí hechas con materiales cualesquiera, están muy bien planeadas, muy bien diseñadas, y la prioridad está precisamente para las mujeres que son madres solteras o las personas que tienen una discapacidad. A través del Infonavit pueden acceder a este tipo de vivienda, algo que para muchas personas sería un lujo o es algo impensable. Y qué bueno que así tengan la oportunidad de acceder a una vivienda. Y no solo impensable, también es incosteable, y tú misma lo mencionabas, normalmente se centralizan los servicios y las zonas comerciales y de trabajo y entre otras tantas en ciertos lugares en donde esto permite que las personas pues no puedan cumplir ni siquiera con el pago de una renta. O sea, por ejemplo, aquí Morelia es una ciudad bastante cara, que a veces nos dicen, oye, pero ¿cómo es posible que una renta en Morelia sea equiparable a una renta en Guadalajara, siendo que son ciudades totalmente distintas en cuanto a la propia oferta laboral, ¿no? Entonces, me parece que sí es muy necesario que se piense en los grupos vulnerables, pero también se crea y se tome en consideración esta planeación que tú mencionas, para que no les resulte un martirio el tener que trasladarse de un lugar a otro. Quienes hemos utilizado transporte público, insisto, en muchas ocasiones no tenemos la posibilidad a veces de salir a tiempo de nuestros hogares para poder llegar a nuestros lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay simplemente. O las calles están en muy mal estado, que también a veces la inseguridad. Tenemos aquí en Morelia al fraccionamiento más grande de toda Latinoamérica, y esto solo ha permitido que también dentro de estos espacios se configuren células delictivas, ¿no? Porque la propia gente no tiene la posibilidad de estarse dedicando a otro tipo de actividades que no sean a veces pues pudieran considerarse las más sencillas, pero a veces también es lo que está a su alcance. Entonces, Betsy, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Yo creo que, como bien lo comenta Estrella, es una buena acción que está implementando la presidenta y que está dando resultados para las madres solteras, pero también veo que se están generando esas posibilidades en diferentes puntos de Morelia, porque recordemos que en Erandeni ahorita está ya el parque industrial. Entonces va a haber un poco de desarrollo ahí cuando se terminen estos cimientos de este parque industrial, y vamos a tener acceso a empleos en esta zona del Oriente, sí, de Villas de Oriente. Vivo para allá. Entonces, sí es complicado el transportarse, pero también estamos viendo que ahora con el teleférico, y ojalá se abrieran rutas nuevas para que entraran estos, se hablaba, ¿no? Incluso que iban a entrar camiones suburbanos. Así es. Rápidos, trenes ligeros o trenes rápidos para comunicar al centro. Ojalá se pudiera dar y que los líderes transportistas lo permitieran, porque ya Michoacán, bueno, sobre todo Morelia, lo necesita. La capital ya está saturada
sobrepoblada, como bien lo comentas, pues tenemos la Universidad Michoacana y tenemos muchos estudiantes que vienen del interior del estado y de otros estados aquí a la universidad. Entonces, precisamente esas rentas son para ellos. Y cuando vienen, pues imagínate, la gente no tiene para pagar una renta de 4,000, 7,000 pesos en una zona céntrica. Entonces, por eso optan a irse a las orillas, porque son rentas de 1,500, 1,700, y es lo que les permite a ellos continuar con sus estudios, ¿no? Entonces, sí es muy viable lo que está haciendo ahorita la presidenta y sobre todo como lo está implementando con estos polos, pero también los empresarios deben de empezar a generar esas sinergias que ya como bien te comentaba, para esta zona hay alguna detonación importante de empleo, sobre todo en la zona del recinto ferial, que ya hay algunos corporativos también que dan empleo a muchos jóvenes. Entonces ya es una ruta que continuamente asisten muchos empleados para allá. Solo para generar precisión, aquí en Michoacán tenemos 3 polos del bienestar, que es la propia capital, evidentemente, el municipio de Sinapecuaro, que también no queda muy lejos, no está a más de 80 kilómetros de la capital, y el puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces, y Sinapecuaro en poco rato va a ser zona conurbada aquí con no, Morelia. Totalmente, inclusive ya viendo dónde así se como ya los Queréndaro y todo eso, claro, o sea, donde Álvaro se entregaron Obregón. las viviendas, es un triángulo, o sea, que ahí tiene sentido, tiene lógica. Al inicio como que yo dije, mis dudas, porque mencionabas ahorita encontrar una renta de 4,000 pesos, ya no hay rentas ni de 4,000 ni de 7,000, entonces no nos alcanza. O sea, la verdad es que una persona que percibe su salario normalmente al mes no gana a veces más de 10,000 pesos. ¿Cómo vas a costear una renta de 7,000? O sea, no da. Por eso es que existen los roomies, ¿no? Y que se comparten estos costos, porque pues la verdad no es sostenible. Pero vamos rápidamente con nuestra compañera Gema, que nos va a hablar de las mujeres el día de hoy. Hoy en Mujeres A Través de la Historia vamos a hablar sobre la artista que vivió como quiso y luchó por las mujeres. Ella fue Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, que significa la fuerza de 5 soles. Vivió un tiempo en Europa, fue pintora, poeta, escritora y modelo, además de activista. Y en su regreso a México se codió con los más famosos del arte mexicano, como fue Frida Kahlo y Diego Rivera. Nahui Olin defendió ideas adelantadas a su tiempo, especialmente sobre la libertad del cuerpo, la sexualidad femenina y el papel de la mujer en la sociedad. Además, participó en movimientos culturales y feministas y fundó una liga que luchaba por los derechos de las mujeres, como fue el voto femenino, la educación y el trabajo digno y la inclusión de mujeres indígenas. Su obra artística se caracteriza por el simbolismo, el erotismo y la exploración de la identidad femenina, con frecuentes autorretratos y escenas de la vida cotidiana mexicana. Con el paso de los años y tras varias pérdidas personales, se fue alejando de la vida pública. Aunque siguió creando, vivió sus últimos años con pocos recursos y casi en el anonimato. Murió en 1978, sin haber recibido en vida el reconocimiento que merecía, pero hoy es considerada una de las mujeres más transgresoras e influyentes del arte y la cultura mexicana del siglo XX. Su legado vive en exposiciones, libros, películas y obras teatrales que reconocen a Nahui Olin como una creadora libre y valiente. Regreso contigo, Andrea. Muchas gracias, Gema. Y me parece que hay una deuda también de parte de nuestra generación, en donde lastimosamente todavía no reconocemos todo lo que hicieron las mujeres que nos anteceden, y no solamente por un tema de ignorancia, a veces porque la propia historia pues no les ha hecho justicia y no nos ha permitido en muchas ocasiones tener acceso al conocimiento hasta ahora, ¿no? Con el tema de la tecnología, Gema. Pero como bien lo dices, Andrea, hasta ahora es que vemos los avances que se han tenido
pues con los derechos de las mujeres, tanto en la sexualidad como por ejemplo las mujeres indígenas que pues en su momento no eran tomadas en cuenta absolutamente para nada, pero este reconocimiento o este apoyo que se está dando a las mujeres en sus derechos es también pues base de todo el trabajo que anteriormente se hizo, ¿no? Que mujeres como ellas, como Carmen Mondragón y como otras mujeres que fueron luchando por esos derechos. Entonces fue donde se crean las bases y hoy en día somos nosotras las que estamos gozando pues de esas libertades. Creo que tenemos la responsabilidad y tenemos también ese compromiso con las próximas generaciones de no silenciar todo aquello que hicieron y que las que están ahora en nuestra generación pues también lo podamos reconocer. Pero muchas gracias, Gema. A ti, Andrea, y que tengan una excelente tarde. Gracias. Y bueno, pues vamos rápidamente con un video también de lo que sucedió en toda esta semana, que fue una semana de estira y afloja respecto a el vecino Estados Unidos, al país vecino Estados Unidos. ¿Nos podía apoyar por ahí, producción, con este video en Davos? Here yesterday we had a incredibly successful visit with many of the world's top business leaders, the best, the biggest, most successful, and foreign heads of state. And now we have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace. I want to thank the Secretary of State, Marco Rubio, Special Envoy Steve Witkoff, and Jared Kushner, and their extraordinary work. I mean, they have done an amazing job. We have peace in the Middle East. Nobody thought that was possible. We've settled 8 wars, and I believe another one's coming pretty soon. You know what that is? The one that I thought was going to be an easy one has turned out to be probably the most difficult. Last month, 29,000 people died, mostly soldiers, in Ukraine, Russia. Think of that, 29,000, 27,000 in the month before, 26,000 in the month before that. It's terrible. But we have meetings and we think we're making a lot of progress. Pues yo creo que lo que mejor sabe hacer el presidente Donald Trump pues es marcar la agenda. Me parece que es un rockstar, y bien lo mencionaban porque el día de ayer veía como parte de su llegada a Suiza que lo recibieron incluso con una alfombra roja. Esto evidentemente me llama mucho la atención por lo simbólico que representa y que hablamos de que básicamente lo único que importa es escuchar sus declaraciones. A veces también por lo medio apresurado y alterado, ¿no?, que pudieran parecer todas sus declaraciones. Sin embargo, pasaron muchas cosas. Creo que fue un foro económico importante, si ustedes están de acuerdo conmigo, por las declaraciones que hubo de varios ángulos. Primeramente, escuchábamos el día martes al presidente Emmanuel Macron, en donde hablaba de un respeto a los países de la Unión Europea, que no había que pues aceptar este chantaje, ¿no?, que de repente vemos de parte del país vecino con la representación de Donald Trump, y que también Europa tenía pues su as bajo la manga, ¿no?, que podía hacer como que hay un contrapeso importante respecto a las intenciones desmesuradas que tienen respecto a adquirir el territorio de Groenlandia. Sin embargo, bueno, ayer lo dijo Donald Trump, y es que básicamente pues él no tiene que llegar a ningún acuerdo con nadie, que él ya había hablado con el representante de la OTAN y que pues básicamente ahí sus chiles eran los únicos que tronaban. Entonces, Betsy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esta cumbre, en este foro económico? ¿Te parece que se llegó a un acuerdo o probablemente seguimos viendo que Estados Unidos es quien marca la línea a trabajar? ¿Qué fue lo que sucedió en estos días? Yo creo que en el foro económico de Davos lo que todo el mundo quería escuchar era precisamente a Donald Trump, y cambió su narrativa como lo ha hecho infinidad de veces, porque tanto estuvo con Groenlandia, con el tema de Groenlandia, y de hasta incluso la invasión, que ahora en este foro ya nos dijo que no, pues que era un tema de platicarlo, ¿no?, de cuando ya vio que la Unión Europea se opuso y salieron a la defensa. Entonces,
ya ahorita le bajó a la tesitura que traía de bravura y ya comentó que hay que dialogarlo porque para él pues es un pedazo de hielo, que únicamente le sirve para estratégicamente dentro de su territorio y que no genera nada. Entonces, yo creo que todo el mundo estaba pendiente de sí, la llegada de Donald Trump, porque incluso se mencionó que los pasillos estaban llenos de gente que quería ir a escucharlo y que lo vieron pues muy puesto en su papel, ¿no? De sentirse la superestrella que todo el mundo está alabando. Entonces, creo que este foro pues nos hace nuevamente el papel de Donald Trump, incluso con Claudia Sheinbaum lo hizo, ¿no? Cuando tanto le alababa la cuestión de los aranceles y después tuvo que cambiar su postura. Entonces creo que estamos escuchando un mandatario que únicamente llega y amaga. Entonces ojalá las declaraciones de este foro, como bien lo comenta Estrellita, lo comentábamos aquí fuera del aire, no pasen de eso, de una simple iniciativa y que no lleguen a la destrucción de las Naciones Unidas, que es de la Organización de las Naciones Unidas su fin de él. Pues mira, yo la verdad creo que las Naciones Unidas han servido para dos cosas, para nada y para nada. Bueno, ¿no? en su momento cuando nace la ONU, creo que después de un periodo de posguerra tuvo su razón de ser, ¿no? Pero justo fue una época posguerra. Pero ¿no? el mundo ha Después evolucionado. de la reconfiguración. Y justo esto me lleva a algo que hablaba el propio primer ministro de Canadá, donde hablaba que pues era el fin de la geopolítica que actualmente conocemos. Evidentemente las guerras que ocurrían en la época de los 1940 no son las mismas guerras que estamos viendo hoy, más no significa que no sea una guerra. Digamos, hay una perspectiva distinta porque ahora vivimos en una época comercial que en ese momento quizá no se veía a tal magnitud. Sin embargo, sí creo que Donald Trump sabe hasta dónde mostrar los dientes, no siempre ataca, mide a sus víctimas, pareciera, para ver de qué manera van a responder. Yo no sé si Emmanuel Macron realmente tenía un problema en el ojo, fue el nivel de estrés respecto a lo que ya ha venido sucediendo con Europa y con el presidente de Estados Unidos. Pero Estrellita, ¿tú piensas que sí se van a apoderar de este territorio en el que casi ya quieren elevar a escritura y decir esto me pertenece y pagué tantos dólares por ellos? A ver, no olvidemos, no perdamos de vista que Donald Trump es un empresario, no es hermanita de la caridad, entonces su mentalidad es de un empresario, ¿no? Él ve de dónde hacer negocio finalmente, es un negociador duro, rudo, está acostumbrado a eso, donde primero, pues en una mesa de negociación, tú pones al contrincante contra la pared o contra las cuerdas, ¿no? En la lucha libre, y ya después vas cediendo para tú poder ganar territorio. Entonces, Claro, ahorita el siembras miedo. mecanismo que él ha estado utilizando, pues es amagar a los países como China, como Canadá, como Europa con los aranceles, como ocurrió con el tema de México, nos puso contra la pared también amenazándonos con temas de aranceles. Y bueno, pues hubo una respuesta del gobierno mexicano, ¿no? Con el tema de seguridad. Yo lo que veo es que, pues, a ver, no perdamos de vista que el mundo se mueve por un interés económico. O sea, si no, ya desde cuando hubiéramos resuelto el tema de cambio climático, ya hubiéramos ya hubiéramos acabado con la pobreza. Desafortunadamente es la realidad, y la cumbre como Davos, pues son reuniones donde se reúne la crema innata precisamente de la clase económica mundial, que establece el orden mundial, y pues hay que estar ahí en las mesas de negociación, no hay de otra. Y pues Donald Trump utiliza muy bien este escaparate para montar su discurso, ¿no? Para darse los reflectores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él tiene un interés económico. ¿Qué es lo que hace en Venezuela? Pues apoderarse del tema del petróleo para que sus empresas norteamericanas entren a comercializar el petróleo. ¿Qué hace en Afganistán y en Medio Oriente? Pues también hay intereses de trasfondo. O sea, es como financiar precisamente que haya este tema de desórdenes geopolíticos para después que entren las empresas norteamericanas y puedan tener una utilidad. Pues ese es el fin, a final de cuentas, ¿no? Ellos no son hermanitas de la caridad, ni mucho menos. Ahora, Donald Trump lo que ha estado haciendo es salirse recordemos que Naciones Unidas vive de las donaciones de países como Japón y como Estados Unidos. Estados Unidos es de los principales países donantes de Naciones Unidas, y Donald Trump simplemente está diciendo, a ver, yo retiro mi dinero porque si ustedes
no les estoy pagando para que me peguen, ¿no? Entonces, pues dice, pues mejor vamos a replantear esto no me late, esto de Naciones Unidas, porque no me dejan tener una carrera armamentista libre, me van a estar controlando con qué hago, si invado o no invado, si hago negocios o no hago negocios, pues mejor vamos a crear una nueva entidad como esta que le llaman The Board of Peace, ¿no? Con el tema de la paz, y pues cuando tiene seguramente un trasfondo económico. Pero pues la buena noticia es que nadie le hizo caso, ¿no? O sea, así como que, ¿por qué? Porque finalmente en el diálogo mundial, en el diálogo geopolítico se necesitan más bien fortalecer, ¿no? Espacios habría que replantear Naciones Unidas. A lo mejor ya está desfasada en su tiempo, ¿no? Y se ha vuelto un elefante carísimo, inoperante y poco efectivo. Bueno, pues habría que replantearlo, ¿no? Por parte de los países donantes tendrían que buscar la manera de eficientar el recurso que están donando. Totalmente, y me parece que también ha querido dar pasos agigantados Donald Trump, inclusive con la propia imagen que se hablaba de que fue alterada con la IA, en donde él ya representaba al propio Estados Unidos, o más bien que le pertenecían ciertos países, inclusive la propia Canadá, ¿no? Que esto evidentemente podía dar el mensaje quizá equivocado, y esto puede resultar alarmante también para los países de Europa, por ejemplo, inclusive el propio China. Ahí hay una intervención bastante importante donde ellos también se ponen en el supuesto de que son los siguientes. Pero qué bueno, te voy a decir una cosa, qué bueno que le pasó eso a Europa. Europa se había quedado rezagado en temas de tecnología y de innovación tecnológica y todo esto, como que se acostumbraron a decir, tenemos cierto confort, ¿no? Y en temas económicos les vino todo, o sea, traen problemas económicos. En el tema de Alemania, en Polonia, traen severos problemas. El tema de la migración. Y ahorita, de repente, Donald Trump todavía les mete un puntillazo más, ¿no? Y que, ¿sabes qué? O si no te eso pones también pilas, es qué bueno, consecuencia. o sea, qué bueno, porque entonces Europa ahorita se tuvo que unir. No, y eso es consecuencia también de Estados Unidos, por la guerra entre Rusia y Ucrania respecto a que querían sumar a la OTAN. Y les cortaron el gas. Y los suministros agrícolas, ¿no? O sea, entonces creo Ajá. que también ellos son conscientes de que si siguen accediendo y cediendo de manera subordinada a Estados Unidos, pues van a seguir teniendo problemas ellos principalmente. A Estados Unidos no le importa. Pero lo bueno fue que se pusieron pilas, se fueron a Groenlandia y mandaron delegaciones militares y diplomáticas a Groenlandia para negociar. Maestro, qué bueno que lo hicieron. Totalmente. O sea, tenía que pasarles algo duro para poder reaccionar y reunificarse. Europa siempre ha sido como un bloque, ¿no? Y ya se ven como ahí adormecido, ¿no? Qué bueno que ya reaccionaron. Es ¿no? parte y hay que ver también cuál va a ser la respuesta del propio Congreso de Estados Unidos ahora en las siguientes con el propio Donald Trump. Inclusive quizá ya no va a seguir al frente de Estados Unidos. Son ellos mismos quienes pueden detenerse, pero se nos acaba el tiempo y pues yo les quiero dar las gracias. Betsy, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por compartir el foro el día de hoy. Muy interesante la plática, se nos fue rapidísimo el tiempo. Estrellita, muchas gracias y qué gusto de conocerte. Bienvenida aquí a tu casa. No, pues yo feliz, encantada. Muchísimas gracias. Un gustazo saludar a todos los amigos aquí del sistema michoacano. Encantada de verdad de conocerlas, encantada. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Un saludo a toda nuestra audiencia. Gracias. Muchísimas gracias y pues sí, la verdad es que es necesario, yo creo que era urgente que ya hubiera una mesa, lo seguimos diciendo, de puras mujeres, porque también hay que decirlo, vemos a veces las noticias y las situaciones políticas con un ojo distinto, pudiera parecer. Pero pues bueno, esto fue todo por el día de hoy, les agradecemos que nos hayan seguido a través de redes sociales y del propio canal del Sistema Michoacano. Yo soy Andrea Orozco y nos vemos en la próxima. Tranquilízate, yo sé que es difícil estar en el segundo lugar. Presidenta. Doctora, preguntarle precisamente... Soy madre, abuela, científica y a partir de hoy la presidenta constitucional.